creció un 50% en los últimos 10 años en la prevalencia de diabetes y que estamos en el orden del 11 al 12%. El nivel de colesterol elevado está en el orden del 28% en nuestro país y el consumo de alcohol de riesgo llega a cifras de hasta el 10%. Si uno ve esto que está acá, uno dice, bueno, pero esto es tremendo, bueno, pero esto es lo que vemos en los consultorios. Si esto es lo que nos vienen a ver, no nos viene a ver el hipertenso que no tiene ningún factor de riesgo asociado. En general, cuando viene un paciente con hipertensión arterial, la mayor parte de las veces son de mediana edad o ancianos, como vamos a ver hoy, que tienen múltiples factores de riesgo. Y esta es la realidad de todos los días de lo que vemos en los consultorios. Esa realidad, y esta es la ecuación de Framingham, que yo no se la voy a explicar, ni se aplica perfectamente en Argentina. Sí quiero transmitirles un trabajo que salió publicado el año pasado, Journal of Hypertension, que hizo el grupo de Grassi y Mansi en Italia, y que lo podemos repetir a nivel nacional en Argentina. ¿Qué fue? Ir a los centros de atención primaria de la salud, a cualquier CAPS que haya en Argentina, usar la ecuación de Framingham y preguntarle a la gente que venía a los CAPS en qué riesgo cardiovascular estaba. O sea, ¿quiénes son los que nos consultan y dónde están? Y uno diría a priori, bueno, debe ser gente que está con bajo riesgo, con mediano riesgo. En Italia se hizo esta encuesta desde el Véneto hasta la Calabria. O sea que estos no son los tanos del norte, que son gente adinerada, ni son los pobres del sur, sino que se hizo en toda Italia. ¿No saben lo que dio? Lo que dio es que los pacientes que vienen a los CAPS en Italia, el 76% de los italianos que concurren a un centro de atención primaria, 76% tienen moderado, alto o muy alto riesgo. O sea que los pacientes de bajo riesgo o no consultan o no existen. Pero los que lo consultan, por lo menos, en Italia, entre el Veneto y la Calabria, el 76% de esos pacientes que no le consultan a un cardiólogo, sino que le consultan a un clínico de atención primaria o un médico de familia, 76% tienen moderado, alto o muy alto riesgo. ¿Pasará esto en nuestros países? La respuesta la dio el estudio Carmela. El estudio Carmela se publicó en enero de este año. El estudio Carmela es un estudio hecho en América Latina, ya no le podemos echar la culpa, pero hecho en la Ciudad de México, Ciudad de Barquisimeto, Venezuela, Ciudad de Santiago de Chile, Ciudad de Bogotá, Colombia, Ciudad de Lima, Perú, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Ciudad de Quito, Ecuador. Es representativo de la realidad, de por lo menos la realidad urbana de América Latina. ¿Qué mostró? Fíjense ustedes en amarillo, sin factores de riesgo, en una encuesta poblacional entre los 25 y 65 años, 11.000 sujetos, dije poblacional. Estos no son pacientes que vienen a los hospitales, sino se fue a buscar a la gente a la calle. En amarillo, solo el 10% de nuestra gente, solo el 10% no tiene factores de riesgo. El 90% de los sujetos que viven en México, Ciudad de México, Barquisimeto, Santiago, Bogotá, Lima, Buenos Aires y Quito, 90% por lo menos tienen un factor de riesgo. Y cuando uno mira 1 a 2 factores de riesgo, más de la mitad de la población tiene entre 1 y 2 factores de riesgo. O sea que creer que esto es un invento de la industria farmacéutica, que esto es porque tenemos que vender más, no, la gente está enferma. Y la gente tiene factores de riesgo, que habrá que ver cómo los corregimos, si con fármacos, sin fármacos, esto es otra discusión. Pero la realidad es que sin factores de riesgo, entre los 25 y 65 años quedan muy pocos. Cuando hablamos de factores de riesgo incluimos diabetes, incluimos síndrome metabólico, incluimos hipertensión, incluimos hipercolesterolemia, incluimos sedentarismo e incluimos tabaquismo. 3 o más factores de riesgo, dando órgano blanco, síndrome metabólico o diabetes, depende de cada una de las ciudades, pero está entre el 20 y el 35%. Entre el 20 y el 35%. Y por suerte, posinfarto, posangina y pos el mal llamado accidente cerebrovascular, porque no es un accidente, es cerebrovascular. Accidente si no se pudiera prevenir. El cerebrovascular es la temporalidad del cerebro. Y el vascular, o sea que el báculo cerebral, de ninguna manera es un accidente porque se puede prevenir. En esta circunstancia, esto es lo que nosotros vamos a tener que empezar a pensar, que es lo que tenemos que manejar todos los días.
Y cuando hablamos de hipertensión, acá las cosas sí son un poquito distintas. Pero miren quién se lleva la prevalencia de hipertensión a la cabeza. Argentina, a través de Buenos Aires, que tiene 29%, el país tiene 34.4% y tiene más prevalencia de hipertensión que otras ciudades donde yo, por lo menos en Quito, en Ecuador, y por la altura, hubiera pensado que tenían más prevalencia, o hay subregistro, o tienen menos prevalencia que nosotros. En lo que sí estamos bastante parecidos es que el grado de hipertensión tratada y controlada, excepto en México, en el resto de los países está entre el 12 y el 30%. La ciudad de Buenos Aires, ya lo vemos en todo el país, la ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje de tratados y controlados que no llegan al 20%. O sea que estamos como estaba Estados Unidos en la década del 60. ¿Cómo son las categorías de hipertensión arterial por edad en Argentina? ¿Y qué pasa con la curva de hipertensión arterial? Ustedes ya van viendo aquí que la presión arterial diastólica, que es esta, va subiendo conforme aumenta la edad hasta los 65 años. A partir de los 65 años no solo no sube, sino que desciende la prevalencia de hipertensión diastólica. Lo que vemos en el consultorio, ¿qué es lo que va aumentando? Groseramente la hipertensión arterial sistólica. Pero ojo que la hipertensión sistólica no comienza en la ancianidad, comienza en la adolescencia. Y en la adolescencia el porcentaje de sistólicos y diastólicos es exactamente el mismo. Es bajo, porque no llega al 4 o 3,5%, pero tanto una como otra forma tiene forma diastólica y forma sistólica con una fisiopatología, como vamos a ver después, completamente diferente a la fisiopatología de la hipertensión en el anciano. Lo que está claro es que a medida que va aumentando en edad, va aumentando la prevalencia de hipertensión arterial, pero además lo que va aumentando es la prevalencia de hipertensión sistólica. Y esto es uno de los puntos difíciles de tratar que vemos en el consultorio, que no es fácil de reducir la presión arterial sistólica y menos no es fácil reducir la sistólica sin síntomas. Entonces, ¿cómo es el grado de conocimiento de hipertensión de la gente de acuerdo a la edad? Y a medida que va aumentando la edad, aumenta la experiencia en muchos aspectos y aumenta el conocimiento también acerca de la enfermedad. Los que más desconocen que tienen enfermedad hipertensiva son los jóvenes. Tenemos que hacer una excepción en esto, que son las mujeres jóvenes. Porque las mujeres jóvenes conocen más que son hipertensas que los varones jóvenes. Sencillamente porque los varones no vamos al ginecólogo, sino que van las mujeres, y es el ginecólogo o la obstetra fundamentalmente el que toma la presión arterial cuando la mujer es joven y se embaraza. Los varones recién vamos al médico aquí, igual que las mujeres, o vamos al urólogo, que habitualmente tampoco toma la presión arterial, y entonces recién ahí es cuando empezamos a saber que somos hipertensos. Ahora, está claro que en la Argentina, este es un trabajo nuestro del Hospital Italiano publicado hace 10 años atrás y presentado en el Europeo de Hipertensión, la tasa de tratamiento que hay en la Argentina, que es esto que está acá arriba, no es poca, no es pobre. De los pacientes que saben que son hipertensos en Argentina, bastantes están tratados. Casi el 90% de los pacientes que saben que son hipertensos reciben alguna forma de tratamiento en nuestro país. Dijimos que la tasa de conocimiento va aumentando conforme aumenta la edad. Pero fíjense lo que pasa con la tasa de control. Los que están mejor o bien controlados son los jóvenes. Y a medida que vamos aumentando en edad, empeora notablemente la tasa de control. Y esto tiene una sola lectura. Controlamos bien a los pacientes, pero controlamos a los pacientes que no necesitan estar controlados rápidamente. Y no controlamos a los pacientes donde hoy se sabe, y vamos a verlo después, que las estrategias para bajar la presión arterial